¿Alguna vez has probado un rollito primavera recién hecho? Crujiente por fuera, suave por dentro y con una explosión de sabores que te hacen cerrar los ojos. Hoy voy a llevarte paso a paso en la creación de uno de los platillos más sabrosos, reconfortantes y disfrutables que he preparado para este canal. Y sí, va acompañado de una salsa agridulce que podría literalmente levantarle el ánimo a cualquiera. Pero esto no empieza aquí. Empieza en la tabla de cocina, con una zanahoria a la que parto a la mitad. Le hacemos base y con calma y precisión empiezo a sacarle láminas. Y de ahí, bastoncitos. Finos, delicados. Cada uno cuenta. Reservamos. Luego, la col. La técnica es simple, pero efectiva. A la mitad de una col la divido en dos partes. Le quito el centro y la capa exterior. La pico finamente haciendo este tipo de movimientos que apenas logra cortar una arista, pero me entrega finas hebras de col, que es como lo queremos. Utilizaré mi balanza digital para obtener el peso exacto de col, ya que es importante respetar las proporciones de la receta. Ahora es el turno de la carne. Estoy usando espaldilla de cerdo, pero bien podrías usar pierna si te gusta más. Lo importante es que esté fresca y bien picada, al punto de que parezca carne molida sin serlo. Yo le pedí a mi carnicero que me ayudara con esto. Coloco la carne en un bowl y empiezo la magia del marinado. Agrego salsa de soya, aceite de sésamo, un toque de maicena y media cucharada de azúcar. Integro todo perfectamente y lo dejo reposar en el refrigerador unos 20 o 30 minutos con el objeto de que amarre bien este marinado. Sartén al fuego, aceite y pruebo la temperatura agregando una pizca de carne. Si chisporrotea, ya está listo. Agrego la carne primero. Tenemos que cocinarla bien, sellarla, saltearla durante unos minutos. Cuando la carne tenga este aspecto, la reservo, cuidando que no se me vaya todo el aceite. En ese mismo sartén, con los sabores ya integrados, agrego ajo y jengibre. Y apenas empiezan a chisporrotear, el aroma ya te pone de buenas. Cuidado con el ajo, no lo cocines demasiado o se pondrá oscuro y amargará el platillo. Solo saltéalo ligeramente. Ahora, sube la intensidad de la llama al máximo y agrega la zanahoria. Se saltea durante 1 minuto, no más. Luego, la col. Salteo. Agrego el germinado de soya y salteo por no más de 1 minuto, ya que se cocina muy rápido. En este momento, todo comienza a oler como un restaurante asiático fino de los que uno se acuerda siempre. Recuerden, es muy importante no sobrecocer las verduras, ya que deben quedar crujientes. La carne regresa a escena. La integro junto con los vegetales y salteo durante unos segundos con el objeto de que se mezclen todos los sabores. Ahora, fíjate bien, tienes que apagar la llama y agregar el cebollín. Esto con el objeto de que no se sobrecocine y pueda aportar frescura al relleno. Agrego también salsa de soya, salsa de ostión y pimienta. A tener en cuenta aquí es que, dado que la llama está apagada, estos últimos ingredientes no evaporan su esencia, al contrario, hacen explotar los demás sabores. Todo queda brillante, aromático,
apetitoso. Esto ya se ve brutal. Este relleno lo paso a un refractario de vidrio, ya que lo tenemos que dejar enfriar a temperatura ambiente, porque de no hacerlo, las obleas de trigo se reblandecen y se rompen. Y hablando de obleas, aquí están, esas tortillas chinas de trigo que se consiguen fácilmente a través de internet. Para conservar su frescura, una vez extraídas del paquete, las cubro con un trapo húmedo y así puedo manipularlas y separarlas. Miren qué hermosas, flexibles, rectangulares, una obra de arte. Coloca una oblea sobre una superficie plana, en este caso un plato grande. El pico de la oblea debe estar apuntando hacia tu cuerpo. Pongan cuidado en la técnica. Un poco arriba del centro de la oblea, agrega una porción de relleno. Enrollo el pico de la oblea sobre él. Continúo enrollando hasta aproximadamente la mitad. Doblo extremos y sigo enrollando. Pero antes de llegar al otro extremo, barnizo con un poco de huevo batido, que me ayudará a sellar mi rollito. Listo. Lo muestro con orgullo. Coloco sobre papel encerado. Y repito 1, 2, 3. Para freír los rollitos, utilizaré una generosa cantidad de aceite de canola que verteré en esta cacerola. Utilizaré este hermoso termómetro digital marca ThermoPro. Lo conseguí en internet y es muy práctico y barato. Nos indicará cuando el aceite llegue a la temperatura adecuada de 170 grados centígrados. El aceite ha llegado a su temperatura correcta y comenzaré a freír mis rollitos. Los sumergiré con cuidado en el aceite y miren esta belleza. Observen cómo se fríen correctamente. Y una vez que adquieran este hermoso color que pueden ver aquí, los paso a una rejilla con papel absorbente. El color es perfecto. Quedaron hermosas. Miren, se rompió un rollito, pero no pasa nada. Lo vuelvo a enrollar con otra oblea y asunto arreglado. Como nuevo. Ahora prepararemos la salsa agridulce. Utilizaré jugo de naranja en vez de agua, alterando mínimamente la receta original, pero para bien, ya que le aportará un pequeño guiño a lo cítrico. Agregamos también vinagre blanco y de arroz, 50-50, azúcar, salsa de soya, catsup, sí, catsup, confía en mí, todo va a la cacerola. Mezclo maicena con jugo de naranja y cuando la salsa hierve, agrego esta mezcla. Esto ocasiona que se espese de inmediato. Se transforma. El color se vuelve más intenso, brillante y adquiere más consistencia. Verteré esta fantástica salsa en un tazón chino. Está lista. Y bueno, amigos, se llegó la hora de emplatar, de hacer nuestra presentación del platillo. Coloco 2 rollitos en un plato, los acomodo así para que se vean bonitos y acompañamos con un pequeño tazón de salsa agridulce. Vean esto, amigos. No solo es el aspecto, es la textura y el sabor exquisito. Y no se diga la presentación. Y ahora llegó el momento. Vamos a ver qué tal nos quedaron nuestros rollitos primavera. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Todo el esfuerzo para llegar a este momento realmente valió la pena. El sabor del trigo de la oblea queda perfecto con el relleno y su aporte asiático de sabores. Pero no sería lo mismo sin esta fantástica salsa agridulce. Es una sinfonía perfecta donde lo dulce, lo ácido y lo aromático
se combinan de una manera sublime. Todo se engloba, todo tiene un significado. Nada está de más ni de menos. Comer estos rollitos, saborearlos, genera alegría, bienestar y disfrute para los sentidos y para el alma. Y así es, estimados suscriptores, estamos llegando al final de este hermosísimo video con la preparación de este riquísimo platillo asiático. Fue una tarea ardua, sí, pero como siempre, lo hago pensando en ustedes, con cariño y con dedicación. Espero de corazón que les haya parecido interesante y que se animen a compartir este video con sus amigos, su familia y sus conocidos. Recuerden que cada comentario, cada aportación que hacen ayuda muchísimo al crecimiento de este canal. Por ahora me despido, no sin antes invitarlos, como siempre, a que se suscriban, comenten y compartan. Les mando un cálido abrazo de oso y nos vemos en la próxima edición aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.